estábamos analizando una información que tenía que ver con una fatalidad que ocurrió en la Costanera Sur con una persona que estaba haciendo deporte, que iba a andar en bicicleta y que aparentemente lo hacía cotidianamente, que de acuerdo a lo que me decía un amigo de la policía, sufrió una muerte súbita. Y por suerte estamos viendo mucha gente que se dedica a cuidarse, a caminar, a hacer bicicleta o a correr, aprovechando también la hermosa costanera que tenemos. Pero con Juana hablábamos ayer, pensando en aportes para el programa, de qué manera podíamos poner a un especialista en línea y que nos advierta cuáles son, de alguna manera, los riesgos que se corre si, no hay un control estricto o no se sabe de la realidad cardíaca o de otras cuestiones que tienen que enfrentar las personas que quieren hacer deporte o que quieren de alguna manera, esforzarse físicamente para mejorar. Y está en línea el doctor Alejandro Amarilla, que es cardiólogo, deportólogo, quien accedió a tener una charla. No está en Corrientes, así que le agradezco aún más la predisposición que tiene para con nosotros. Doctor, buen día. Lo saluda Martín Varela. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Martín? Un placer saludarte. El placer es mío. Muchas gracias por la gentileza. ¿Me puede decir su matrícula al aire porque es un formato legal que tenemos que respetar acá en la radio? ¿El número? Dale, perfecto. Matrícula provincial 2682. Perfecto, perfecto. Si podemos regular un poco el retorno porque escucho mi voz. Ah, bueno, ¿le está volviendo su voz? Ajá. Sí. Está teniendo un rebote, vamos a ver si no es, o no sé si está. A ver, ¿usted sigue escuchando su voz retornando? Hola. ¿Sí? Ahí mejor. Perfecto. Bueno, doctor, cuénteme, una persona de 64 años, de acuerdo a lo que dice la información, que habitualmente concurría, que hacía ejercicios aeróbicos, que andaba en bicicleta, de golpe tuvo una muerte súbita en la Costanera Sur. Yo desde la ignorancia pregunto, ¿aún una persona controlada y que aparentemente no tiene anomalías cardíacas o de circulación o problemas de presión, puede sufrir una muerte súbita de este tipo o generalmente pasa con las personas que por ahí tienen algo escondido, no se han monitoreado, no se han controlado y se encuentran con estos episodios? Bueno, ambas cosas son ciertas. Por un lado, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, sobre todo en ese grupo etario. Estamos hablando de personas que tienen durante su vida una historia de ciertos grupos de factores de riesgo. Y eso lo que va haciendo, como lo decimos siempre, es ir construyendo de a poquito unas pequeñas placas en las arterias, las placas de aterosclerosis, que pueden ir de a poquito, año tras año, formándose y son totalmente asintomáticas. O sea que es muy probable que mucha de la gente que está escuchando la radio hoy tenga estas placas y se sienta perfectamente sana, normal y demás, como una persona que no tiene limitaciones para hacer su vida cotidiana. Esta es la realidad, digamos. O sea, ¿existe la enfermedad coronaria asintomática? Sí existe. La mayoría de las personas podemos tener cierto riesgo cardiovascular que se va acumulando. En algún momento de nuestra vida, por algún motivo, en alguna situación, que en este caso pudo haber sido la actividad física, pero puede ser cualquier tipo de situación de estrés emocional, por ejemplo, o de estrés físico, la elevación de la frecuencia cardíaca, la elevación de la presión arterial, la liberación de lo que llamamos nosotros las hormonas del estrés, la catecolamina, adrenalina, noradrenalina, pueden generar que esas placas, que son totalmente asintomáticas, tengan lo que llamamos accidente, o sea que se rompan. Para que la gente entienda, es como que vamos dentro de las arterias acumulando pequeños, grupos de células de grasa que se van inflamando. Cuando la arteria se empieza a inflamar, esos son como granitos que tenemos dentro de las arterias. Esos granitos van creciendo y van madurando, y entonces cuando uno tiene un granito medio maduro, un rozamiento intenso de la sangre puede romper esta capita superficial que guarda dentro del contenido de la placa, que es colesterol y células en descomposición, inflamación y demás. Cuando este se rompe,
y se libera ese contenido a el interior de una arteria, o sea, ¿qué es lo que sucede? Se fracciona el granito interno, digamos, la placa de aterosclerosis, Sí. libera el contenido, toma contacto ese contenido con las células de la sangre, con las plaquetas fundamentalmente, que son las que primero van a tapar el agujerito, porque el cuerpo interpreta este accidente como si fuera una lastimadura, como que me corté, me lastimé. Se entiende. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de parar la hemorragia, digamos, que se está produciendo en ese lugar, como si fuera que me corté hacia afuera. La diferencia básicamente es que yo me corto, el sistema de defensa me para la hemorragia y está perfecto, así funciona el cuerpo. Ahora, si la lastimadura es interna, es dentro de una arteria, esa formación del coágulo, primero plaquetario y después un coágulo de fibrina, que se provoca por la misma coagulación de la sangre, obstruye la arteria. Y cuando obstruye una arteria, sea en cualquier parte del cuerpo que una arteria se accidente y se obstruya, esto puede pasar en el cerebro, puede pasar en el riñón, en el intestino, en las piernas o en el corazón. Cuando esto se provoca en una arteria como por ejemplo las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, lo que sucede es que se queda sin oxígeno el territorio que está irrigado por esa arteria. O sea, esa arteria lleva sangre hacia un lugar del corazón y si se tapa con el coágulo de sangre que se provocó por el accidente de placa, se queda sin oxígeno ese territorio, que puede ser grande, puede ser chico, dependiendo de la ubicación y de la conexión de la obstrucción, ¿no es cierto? Sí, sí. Y eso genera que el corazón pueda salirse de ritmo. El corazón tiene un ritmo permanentemente, toda la vida, late a una cierta frecuencia cardíaca y de esa manera lleva sangre a todo el cuerpo. Si se sale de ritmo, eso le llamamos los médicos arritmia, si se provoca una salida de ritmo, dependiendo del tipo de arritmia que sea, y cuando hay un infarto o una obstrucción vascular en una arteria coronaria, existen las arritmias. Esa arritmia puede sacar de contracción sostenida y rítmica el corazón y se genera lo que conocemos como una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, que es que el ventrículo, que es el motor, digamos, sí, es el músculo que está mandando la sangre, se pare, literalmente se para. Es como que como que si te agarra un calambre, viste que el músculo se le acalambra por un esfuerzo muy intenso, sí, y entonces no se puede contraer, sí, y duele. Bueno, lo mismo pasa a nivel del miocardio, el músculo cardíaco. Es como que se me acalambró el músculo cardíaco y se detuvo el corazón. Este es el mecanismo fisiopatológico, así le llamamos, de la mayoría de las muertes súbitas en personas de esa edad. La mayoría de las muertes súbitas se provocan por la rotura de una placa coronaria, la obstrucción de la arteria, la arritmia, ese calambre, digamos, y la arritmia, y el paro cardiorrespiratorio. O sea, primero se para el corazón, entonces en ese momento la persona, por supuesto, pierde el conocimiento, porque al parar el corazón pierde, digamos, el flujo cerebral y se desconecta el cerebro, cae y se descompensa, digamos, cae, pierde conciencia como que se desmayó. Con la diferencia con el desmayo, que en el desmayo el corazón sigue latiendo y en el paro cardiorrespiratorio el corazón está parado, se detuvo. Entonces, dicho todo esto, digamos, es la causa más frecuente que pudo haber pasado en este caso. Obviamente que hay otras posibilidades también, pero esto sería lo más frecuente, y esto le puede pasar a una persona que tiene algún síntoma, o sea, que estuvo con un síntoma porque le empezó a doler el pecho el día anterior, por ejemplo, eso le llamamos los médicos preinfarto o angina de pecho, porque le faltaba el aire cuando hacía un esfuerzo físico, porque tenía mareos o palpitaciones. O sea, uno puede tener un aviso previo. A veces esos avisos previos las personas los desoímos. Me duele la cabeza, tomo un analgésico, me duele un poco el pecho, no, será que estoy cansado, que me falta el aire. Bueno, no, empezamos a desoír esos síntomas que el cuerpo nos está avisando que algo está pasando. Y en otros casos no hay síntomas. En otros casos la persona está digamos, todo lo hemos escuchado, historias en algún momento de una persona que estaba perfecta, estaba comiendo en la mesa y se murió, ¿sí? Le pasó una muerte súbita, digamos, ¿sí? O hacía actividad física, estaba en la cancha jugando al básquet, se cayó, se murió. La cancha de fútbol se cayó, se murió. Estaba haciendo, bueno, esto pasa
porque no nos avisa, se detiene el corazón y se cae, por lo menos el aviso inmediato puede estar, pero no nos damos cuenta. Pero esto, Y digamos, entonces, doctor, esta situación son de las de las mínimas que pueden ocurrir, digo, esto de la muerte súbita. Lo otro es precisamente porque no realizamos los controles periódicos que debemos realizar cuando pretendemos hacer actividad física y cuando no también, claramente, ¿no? Bueno, ahí dijiste algo importante. Yo estaba explicando el mecanismo, ¿no es cierto? O sea, para entender por qué pasan estas cosas, digamos, ¿sí? Ahora, ¿uno puede prevenir esto? Sí, uno puede prevenir. O sea, de hecho, yo me dedico a la prevención cardiovascular, justamente en el Departamento de Prevención Cardiovascular, justamente en el Centro de Calidad de Vida, hacemos este trabajo de tratar de evitar estas cosas, de prevenir la enfermedad. En muchos casos se puede prevenir la enfermedad. Digamos, nosotros el paciente va al control, revisamos, controlamos, vemos que no tiene una contraindicación, un riesgo para padecer una muerte súbita, porque los estudios le dan bien, el electro está bien, la ergometría está bien, vamos a suponer que es un test de pulso, está bien, y damos el apto, digamos, ¿sí? El tema también pasa porque a veces, en todos los estudios de estos salen bien, pero tiene el paciente, por ejemplo, colesterol elevado. Está sano, la ergometría está bien, pero tiene colesterol elevado, o tiene hipertensión arterial, o tiene antecedentes familiares también de enfermedad coronaria. O sea, se van sumando ciertos factores que son, como le llamamos nosotros, banderas rojas. Nosotros tenemos que mirar las banderas rojas del paciente, mirar el riesgo global del paciente, porque no solamente con un electro normal, con una ergometría normal, la persona no le va a pasar nada. Eso es, digamos, es algo que lo sabemos, es un mito pensar que porque yo me dio el estudio ayer normal, mañana no puedo tener un evento. Claro. Poder tener, lo podemos tener. ¿Cómo lo voy a disminuir en posibilidades? Corrigiendo los factores de riesgo. ¿Esto qué significa? Que tengo que tratarme la hipertensión arterial, que tengo que tratarme el trastorno lipídico, el colesterol en la sangre que tengo elevado, la glucemia la tengo que mantener controlada, que tengo que tener, digamos, mi peso corporal adecuado, que tengo que tener una alimentación saludable, que no tengo que fumar. O sea, hay un montón de factores que yo puedo intervenir, que yo debo intervenir, si no quiero tener un desarrollo, porque estas plaquitas que te digo yo, se van formando por estos factores de riesgo. Estos son los que las forman las placas. Entonces yo, deteniendo esto, lo que evito es que se siga formando la placa y que se accidente la placa. En eso, ¿y cuáles son las tres patas? Sí. Decía, pero en eso entra otro factor, la responsabilidad del cuidarnos, que por allí pasa, digamos, muchas veces la concientización de creernos que somos todopoderosos y salimos a andar en bicicleta, a correr sin estos estudios previos, y más cuando tenemos más de 40 años y ocurren situaciones que no queremos que ocurra, claramente. Pero es innegable que antes de iniciar una actividad física debemos recurrir al médico y realizar todos estos chequeos, ¿no? Totalmente, lo que vos decís es un buen mensaje para la gente, que periódicamente, una vez al año, uno tiene que hacer un chequeo general de salud y evaluar los factores de riesgo, y no solo evaluarlos, corregirlos, porque claro. Yo saco una foto cuando hago un análisis de sangre, yo saco una foto cuando me voy al médico y hago un electro, hago un control y demás. Ahora, yo tengo que tener varias fotos para construir la película y ver qué está pasando, si va subiendo, si va bajando, si estoy corrigiendo o si está igual. Claro. Y pasan los años y yo me mantengo en la misma situación, entonces la enfermedad va a progresar. Totalmente. Ahora, las tres patitas claves, las tres patas del trípode de tratamiento de todos los factores de riesgo en general y para evitar los eventos, son muy fáciles. Tenemos que tener una alimentación saludable, tenemos que tener actividad física, que es parte del tratamiento. O sea, esto que estaba haciendo esta persona es parte del tratamiento de la enfermedad coronaria, y la medicación correcta. Ahora, ¿cómo yo sé que eso, qué es para mí, esas tres patas son para mí? Y bueno, es individual. O sea, no todos tenemos que comer lo mismo, no todos tenemos que hacer la misma actividad física y no todos recibimos la misma medicación. Eso hay que hacer una evaluación individual de la persona. Le podemos decir a la gente, mira, en líneas generales, caminar todos los días a una intensidad moderada
es muy bueno para el corazón, andar en bicicleta también es muy bueno para el corazón y para las arterias. Está perfecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué intensidad? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo tiene que evaluar el médico especialista y prescribir el ejercicio. Totalmente. Lo mismo pasa con la parte nutricional. O sea, todos no podemos comer lo mismo. Hay gente que necesita una por el peso que tiene, por el colesterol que tiene, por el tipo de alimentación que tiene, pero bueno, también podemos dar recomendaciones generales. Lo general sería evitar los ultraprocesados. Todo lo que es procesado tiene impacto en la salud y lo sabemos perfectamente bien. Evitar harinas, azúcares, cosas que son inflamatorias, porque eso inflama las arterias. Y bueno, esas son recomendaciones generales. Ahora, ¿tienen que hacerse el control? Por supuesto, hay que hacerse el control. ¿Una vez al año? El chequeo. Sí, una vez al año por lo menos. Si yo tengo algo para corregir, vamos a suponer, yo me fui hoy al médico y me encontró que tenía alguna cosa, y seguramente tengo que volver en un mes o dos para poder ver cómo voy. Porque eso no es me hago el control y está más o menos y vuelvo al año que viene. Doctor, porque me perdí todo el año de corregir. Seguro. Doctor, le hago una pregunta que es estimativa, calculo en la respuesta, no científica. Por suerte vemos mucha gente que se dedica ahora a caminar, correr, andar en bicicleta. Porcentualmente, ¿usted qué cree respecto de la cantidad de gente que se controla antes de hacerlo? ¿Es mucha, es poca? ¿Está comenzando a cambiar culturalmente la gente para tomar las precauciones del caso antes de hacer ejercicio? ¿Cómo lo ve el tema? Bueno, la verdad que yo creo que si hablamos de la población general, el porcentaje de gente que hace actividad física regular es bajo. Vemos estadísticas poblacionales, digamos, de un sedentarismo. Sedentarismo significa no hacer la actividad física suficiente para evitar la enfermedad. O sea, sedentarismo no es que yo salgo y me muevo en mi vida cotidiana. No, sedentarismo es no hacer lo mínimo que es adecuado para evitar la enfermedad. Y eso son 150 a 300 minutos por semana de actividad aeróbica. Bueno, ¿sabe qué porcentaje de la población lo cumple? No. Un 10%. Muy bajo todavía. Un 10%. O sea, 9 de cada 10 personas logran llegar a a esa recomendación. O sea, es muy baja la recomendación de actividad, digamos, es muy baja la adherencia o la práctica de actividad física para la salud. Y en ese 10%, o 15 o 20, depende de la serie que veamos, digamos, están los que vemos en la costanera caminando, los deportistas de alta intensidad, y la gente que sale a pasear también. O sea, la gente que sale a caminar porque el médico le dijo caminar. Entonces, está perfecto que lo hagan. El tema es, como vos decís, la mayoría de esa gente que sale muchas veces no tiene los controles adecuados. O sea, mucha gente sale a caminar y no hace los controles. Y no está mal que lo hagan siempre y cuando estén totalmente asintomáticos. Totalmente asintomáticos. Si vamos a las estadísticas, el porcentaje de personas que van a tener un evento como este haciendo actividad física siempre va a ser muchísimo más bajo que el porcentaje de gente que tiene el mismo evento pero en su casa. ¿Entendés? O sea, la muerte súbita es un evento que también ocurre en la población general y es muy frecuente. Y esto nos deja abierta la puerta para una cosa más que es importante decirlo. No sé cómo estamos de tiempo. Dígalo. Bueno, una cosa muy importante que la gente tiene que saber es que si la muerte súbita es tan frecuente, toda la población debería saber hacer una reanimación en situación de una pérdida de conocimiento. O sea, cuando una persona se cae en la calle o en cualquier parte, tiene que estar preparada alguien que presencia para hacer una reanimación cardiopulmonar, porque de esa manera, haciendo masaje cardíaco, aplicando compresiones torácicas, yo le estoy dando una oportunidad a la persona que cayó de poder ser rescatado con un desfibrilador. O sea, no es que yo lo veo que cayó, no lo toquen, llame a la ambulancia. Ahí, lamentablemente, si eso sucede, las posibilidades que tiene de recuperarse la persona son prácticamente nulas. De hecho, doctor, me tocó ver un video en YouTube de que, si no me equivoco, en Noruega o en Finlandia, esto ya forma parte de la currícula de la escuela secundaria. Totalmente, hay muchos lugares y muchos estudios que nos muestran realmente que la diferencia entre iniciar una maniobra de reanimación
inmediata, en el momento que vemos que la persona se cae, inclusive sin tener claro si está en paro cardíaco o no, empezar las compresiones torácicas, Sí. aumenta muchísimo las posibilidades de rescatar a esa persona. O sea, cuando llega la ambulancia, estamos teniendo los órganos todavía irrigados por la sangre que está en la circulación, que tiene oxígeno. Entonces yo, moviendo la sangre con compresiones torácicas, llevo oxígeno al cerebro, de los órganos nobles, al resto de mi cuerpo, al propio corazón. Entonces cuando viene la ambulancia y pone el desfibrilador en el tórax del paciente y hace una descarga eléctrica, el corazón recupera el ritmo y sale del paro cardiorrespiratorio. Las posibilidades aumentan 3, 4 y 5 veces a no iniciar la manera de ordenación. Así que realmente creo que es importante dejar ese mensaje también. O sea, cuando uno ve que esto pasa, puede pasarme en mi casa, puede pasarme en la calle, y la verdad que no tiene una gran complejidad aprender una maniobra de ordenación. Seguro. Es muy fácil hacer la maniobra de ordenación. Uno tiene que tener por lo menos nociones básicas para saber dónde apoyar la mano en el tórax, cómo apoyar la mano en el tórax y cuánto y cómo debe comprimir. Pero eso es muy sencillo, la mayoría de la gente debería saberlo, y no solamente saberlo, sino tomar la conducta activa y hacer la maniobra de ordenación. Lamentablemente muchas veces los paros cardíacos son presenciados, hay gente mirando, pero no son reanimados. Y entonces obviamente terminan en muerte súbita. Doctor, le agradezco mucho los minutos, le mando un abrazo grande y ojalá dentro de poco lo podamos volver a molestar para seguir informando y educando a la gente en este tema. Un gran abrazo. Cómo no, muchas gracias a ustedes y espero que haya servido mucho para la gente. Sin duda, Un saludo para todos. Sin dudas, un gran abrazo. El doctor Alejandro Amarilla es médico cardiólogo, deportólogo, así que en definitiva datos que podrían servir y ayudar mucho en episodios, peligrosos de posibles infartos o situaciones complicadas en la vía pública. Pausa, Tere. Nos vamos a la pausa, pero venimos en un ratito. Hoy te preguntamos: ¿cambio cultural o economía? ¿Cómo juzgará a la gente a Milei? Esa es la pregunta que te hacemos, y acordar